Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que resulta especialmente interesante por su contenido social y por su interpretación del concepto de ganancia patrimonial a efectos del complemento a mínimos en las pensiones. Se trata de la resolución dictada el 14 de octubre de 2022, con número de recurso 472 de 2022, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La protagonista de este caso es doña Tania, una mujer beneficiaria de una pensión de viudedad. Ella venía percibiendo además el complemento a mínimos, que garantiza que las pensiones no queden por debajo de una cuantía básica cuando los ingresos del beneficiario son reducidos. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social decidió revisar su situación tras analizar su declaración de la renta del año 2019. Determinó que había percibido ingresos que superaban el límite permitido. Por esa razón, le exigió la devolución del complemento recibido durante ese año, por un importe total de 4.527 euros con 32 céntimos. Doña Tania no estaba de acuerdo con esa decisión. Según explicó, el supuesto exceso de ingresos procedía de una ayuda pública de 15.000 euros concedida por la Junta de Extremadura para financiar obras de rehabilitación energética en su vivienda. Esa subvención formaba parte del programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, conocido como FEDER, correspondiente al periodo 2014-2020, cuyo objetivo era fomentar la sostenibilidad y la eficiencia energética en los hogares. Lo importante es que la obra realizada tuvo exactamente el mismo coste que la subvención. Es decir, los 15.000 euros se utilizaron por completo para pagar la mejora energética de la vivienda. No hubo, por tanto, un incremento real en el patrimonio de doña Tania, sino una ayuda pública aplicada íntegramente a una finalidad social y medioambiental. Ante esta situación, doña Tania presentó una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y contra la Tesorería General de la Seguridad Social. El caso fue tramitado ante el Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres, que dictó sentencia el 25 de abril de 2022, con número 139 de ese año. En esa sentencia, el juzgado estimó la demanda. Dejó sin efecto la resolución administrativa que obligaba a devolver el complemento y declaró el derecho de la actora a seguir percibiéndolo. Además, reconoció que los efectos de esta decisión debían tener alcance retroactivo, es decir, con efectos ex tunc desde el momento en que se produjo la retirada del complemento. El razonamiento del juzgado fue claro: la subvención de la Junta de Extremadura no debía considerarse ganancia patrimonial, porque no se había transformado en un beneficio económico personal, sino que se había destinado totalmente a sufragar la actuación subvencionada. De acuerdo con ese criterio, los ingresos reales de Tania en el año 2019 fueron únicamente sus rendimientos del trabajo, que ascendieron a 7.493 euros, y no los 15.000 euros adicionales que el instituto había computado erróneamente como ganancia. El Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, no conformes con la sentencia del juzgado, interpusieron un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El recurso se fundamentaba en el apartado C del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y alegaba la infracción del artículo 2, apartado 59.2, del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del artículo 43 de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para el ejercicio 2019. El Instituto y la Tesorería argumentaban que, según la normativa, el complemento mínimo solo puede abonarse a quienes no superen un determinado nivel de ingresos y que, a efectos de ese cálculo, deben incluirse las ganancias patrimoniales, incluso las derivadas de ayudas públicas. Sostenían además que, en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, Tania había incluido los 15.000 euros en la casilla correspondiente a las demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, y que, por tanto, debían tener el mismo tratamiento a efectos de la seguridad social. El Tribunal Superior de Justicia analizó el recurso con detalle. En primer lugar, recordó que la jurisprudencia aplicable en materia de seguridad social la fija exclusivamente el Tribunal Supremo y no otras salas de lo contencioso o tribunales autonómicos, de modo que las sentencias citadas por el Instituto no podían considerarse doctrina jurisprudencial. En segundo lugar, examinó la naturaleza de la subvención y constató que no se trataba de un ingreso disponible libremente por la beneficiaria, sino de una ayuda condicionada a la realización de un gasto determinado,
cuyo importe debía destinarse íntegramente a la rehabilitación energética de la vivienda. La Sala recordó también que en otros pronunciamientos, como su sentencia de 22 de mayo de 2014, o la del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 23 de junio de 2020, se había sostenido el mismo criterio. Cuando una ayuda pública se destina a un fin específico y el beneficiario no obtiene un incremento efectivo de su patrimonio, no puede considerarse ganancia patrimonial a efectos del complemento a mínimos. Aún así, el tribunal reconoció que otros tribunales, como el de Castilla-La Mancha, mantenían posiciones diferentes, entendiendo que debía aplicarse el tratamiento fiscal general salvo que la normativa reguladora de la subvención dispusiera lo contrario. Pero el Tribunal de Extremadura decidió mantener la línea de interpretación ya consolidada en su propia jurisprudencia, por razones de seguridad jurídica y coherencia. Además, la Sala destacó un elemento relevante, el objetivo social de la subvención. No se trataba de una ayuda individual con finalidad lucrativa, sino de una medida pública orientada a promover el ahorro energético y la sostenibilidad medioambiental, cuestiones de interés general. Por tanto, el beneficio no recaía exclusivamente en la persona beneficiaria, sino en la comunidad en su conjunto. Tras valorar todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura concluyó que el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social debía ser desestimado. La sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres fue confirmada íntegramente. Esto significa que doña Tania no tiene que devolver los 4.527 euros con 32 céntimos que se le habían reclamado y conserva su derecho a seguir percibiendo el complemento a mínimos. La decisión tiene una gran relevancia práctica, ya que aclara cómo deben valorarse las ayudas públicas cuando se evalúan los ingresos para determinar si una persona pensionista puede seguir cobrando el complemento a mínimos. La clave no está en la forma contable o fiscal con que se declara la subvención, sino en su verdadera naturaleza económica. Si el dinero se destina totalmente al fin para el que fue concebido y no genera un beneficio personal, no debe considerarse renta o ganancia a estos efectos. En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura resolvió el 14 de octubre de 2022 que el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social no tenían razón, y confirmó el criterio protector del juzgado. El fallo final fue claro y concluyente. Se desestima el recurso interpuesto por ambas entidades. Se confirma la sentencia dictada el 25 de abril de 2022 en los autos número 19 de 2022, y se mantiene íntegramente el derecho de doña Tania al complemento a mínimos de su pensión de viudedad. Esta sentencia nos recuerda que la interpretación de las normas debe atender no solo a su letra, sino también a su finalidad. El complemento a mínimos busca proteger a las personas pensionistas con escasos recursos y no puede retirarse por recibir una ayuda que, en realidad, no aumenta su capacidad económica. En conclusión, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es un ejemplo de equilibrio entre la aplicación estricta de la norma y la justicia material. Doña Tania actuó correctamente, destinó la subvención a su propósito y, gracias a esta sentencia, ve reconocido su derecho sin sufrir una penalización injusta. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.